Me permito darle la bienvenida a nuestro recinto a la doctora Sofía Gutiérrez Pérez. Quiero que la recibamos con un fuerte aplauso. Y en este momento leeré un poco de su vasta semblanza de vida. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Estudios Filosóficos por parte de la Universidad de Guadalajara. Tiene un doctorado en Desarrollo Social por parte de la Universidad Loyola de Chicago. Además, un doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad Antropológica. Tiene formación especializada en temas de género, personas con discapacidad y en violencia. Actualmente es investigadora y capacitadora del Instituto de Derechos Humanos Francisco Temascali, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, docente a nivel posgrado y vocal del Comité de Investigación Ética y del Comité de Bioética del Instituto de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco. Y también actualmente, y orgullosamente hay que decirlo, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Démosle nuevamente la bienvenida y la dejo ante ustedes. Buenos días, ¿se escuchan? Tardes. Bien. Pues muchas gracias por la invitación a la escuela, muchas gracias a la UNEDEL, muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Sé que tuvieron 15 minutos al menos para estirar un poco las piernas, para despejarse, pero otra vez hay que reconectarnos un poquito con el tema. Bien, como ya me hicieron el favor de presentarme, mi nombre es Sofía, soy una persona especialista en temas de derechos humanos, en temas de género, y el tema de que vamos a trabajar, el tema de hoy, es la trata y el tráfico de personas, que al final del día tiene mucho que ver con la perspectiva de género y lo vamos a ir viendo poco a poco. Miren, vamos a comenzar con algo. Estos son dos delitos que están muy relacionados. De hecho, mucha gente piensa que casi el nombre completo es trata y tráfico de personas. Pero la realidad es de que una es la trata y otra es el tráfico de personas. También es una realidad que por mucho tiempo estos dos delitos fueron trabajados casi de la mano. Actualmente la trata y el tráfico se están comenzando a separar, porque nos estamos dando cuenta que la trata de personas tiene más que ver con el tema de desaparición forzada o de desaparición de personas. De hecho, los colectivos que buscan precisamente a las personas y que trabajan el tema de trata, dicen que una de las primeras líneas de búsqueda que debe de relacionar cuando una persona está desaparecida es que el proceso de investigación para encontrarla debería de ser como si se encontrara en un tema de trata de personas. Entonces, si lo vemos desde esa dimensión, pues el problema escalona mucho y es muy sensible para el país. No es lo mismo hablar de tráfico de personas que de desaparición. Actualmente en México estamos pasando por un problema muy serio en cuanto a la cantidad de personas desaparecidas. Entonces, el hablar de que estas desapariciones pueden estar relacionadas con la trata hace que tengamos un foco distinto hacia estos dos delitos que normalmente son abandonados. Y abandonados me refiero porque no existen muchas sentencias. De hecho, fíjense, como para de manera introductoria ir platicando de este tema, hasta en el año 2016-2014, Jalisco no tenía una sola sentencia de trata de personas. Una sola. ¿Esto qué significa? ¿Significa que estábamos muy bien? Significa que ni siquiera veíamos el problema. Imagínense además si nos damos cuenta de que Jalisco tiene un municipio que es Puerto Vallarta, donde el tema de la trata de personas es exageradamente delicado. Incluso Puerto Vallarta, al igual que Cancún, son capitales mundiales de prostitución infantil.
El tema de turismo sexual infantil tiene estas 2 sedes en México. Entonces, imagínense, dimensionemos de nuevo, cuando Jalisco no está emitiendo siquiera sentencias en este sentido. Y hay muchos mitos alrededor de este tema, hay muchísimos mitos. Muchos de estos temas no se toman porque dicen, bueno, es que las personas pudieron haberse escapado de la situación y decidieron no escaparse y por eso no procede el delito. Entonces es muy importante conocer de este contexto para poder hacer una investigación en forma. Bien, para comenzar a adentrarnos en el tema, hay que comenzar a platicar un poquito de historia. Y vamos a ver que la trata de personas es un delito que tiene sus raíces en un fenómeno antiguamente conocido como la trata de blancas. Sí lo han escuchado, ¿no? Que incluso frecuentemente dicen, ¡ay, es trata de blancas! Y decimos, no, es que no es trata de blancas, es trata de personas. Y a veces a las comisiones de derechos humanos nos dicen, es que híjoles, son bien exagerados. De pronto le quieren cambiar el nombre a todo. Y se ponen bien delicados si uno no les dice de la manera en la cual se considera que sea correcta. Pero fíjense la gravedad de hablar de este delito como trata de blancas. Como bien comenta la plantilla que tienen enfrente de ustedes, esto es un delito que ya existía desde mucho antes. Pero antes había una división muy clara. Quiero que nos vayamos o que nos situemos mentalmente en la época de la colonización hacia América, cuando comenzaba todo el tema de la importación de esclavos y esclavas, donde estuvieron saqueando el continente africano y los traían a América. Era tan permitida la esclavitud en ese momento que había mercados de esclavos. Y uno podía ir al mercado de esclavos así como me llevo 3 kilos de manzana, 2 de zanahoria y un esclavo. Y se fijaban cómo estaban los dientes y cuáles eran sus condiciones de salud para ver cuánto podían ofrecer por este esclavo. Y eso, insisto, era legal. Lo que no se permitía, fíjense bien, era vender a una mujer blanca. Las mujeres de piel blanca no podían ser comercializadas por un tema de racismo. Entonces, si tú vendías como esclava a una mujer blanca, estabas cometiendo el delito de trata de blancas. Con el tiempo y con la historia, nos hemos ido dando cuenta que evidentemente el vender un ser humano va mucho más allá de una relación intrínseca con su color de piel. Y por eso quitamos la palabra de trata de blancas para incorporar trata de personas, porque lo más importante no es que sea blanca, lo más importante es que es una persona. Entonces, primera moraleja, al menos del día de hoy, que puede sonar muy sencilla, pero es conocer cuál es el nombre correcto del delito, del fenómeno social, de la problemática y entender por qué no es trata de blancas. Entonces, espero que si después nos encontramos en el ejercicio profesional, ustedes no lleguen y me digan, oye, es que fíjate que hay un caso de trata de blancas. No, porque ya saben que es tan delicado tratar con una persona blanca como afrodescendiente, ¿va? Para checar también esto y que se haga un poquito más interactivo, porque sé que llevan aquí toda la mañana, les traje también un video para que hagamos como un resumen rapidísimo de lo que viene siendo la trata y el tráfico de personas, ¿ok? Entonces, nada más, si me apoyan, ¿me podrían apoyar poniéndole play con el mouse? Como si fueran a reproducirlo ahí. A ver, permítanme un segundo. No quiere y no sé por qué, pero bien. Ah, no, miren, ahí va. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Hace más de 70 años, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la comunidad internacional proclamó los derechos inalienables de todos los seres humanos y prometió no permitir que volvieran a ocurrir atrocidades como las de la Segunda Guerra Mundial.
Al hacerlo, los estados se comprometieron a proteger los derechos de todas las personas que se encuentran en su territorio, incluso los extranjeros, los migrantes objetos de tráfico ilícito o las víctimas de la trata de personas. Los migrantes objetos de tráfico ilícito y las víctimas de la trata de personas son más vulnerables a las violaciones de los derechos humanos debido a la situación particular en que se encuentran. Pueden ser objeto de graves abusos y explotación por parte de los tratantes o traficantes que controlan su situación. También suelen encontrarse en una situación irregular, por lo que temen acercarse a las autoridades y pedir protección por temor a ser deportados. Sin embargo, sus derechos y libertades están garantizados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sus derechos también están establecidos en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y se enfatizan en el Protocolo contra la Trata de Personas. La trata de personas es reconocida mundialmente como un delito grave que constituye una grave violación de los derechos humanos. Por lo tanto, los Estados están obligados a proporcionar a las víctimas de este delito asistencia y protección. Derechos adicionales se aplican a determinadas personas. Por ejemplo, los niños y niñas y los refugiados, que pueden ser objeto de tráfico ilícito o de trata, deben beneficiarse de medidas especiales de protección, incluyendo la vivienda, la atención sanitaria o la educación. Los migrantes que son traficados a través de las fronteras no son considerados como víctimas per se. Sin embargo, miles de migrantes mueren cada año durante el tráfico ilícito. A su vez, son particularmente vulnerables a otros delitos como el secuestro con fines de extorsión, la violación, la discriminación y los malos tratos. A menudo se considera a los migrantes objetos de tráfico ilícito como delincuentes y no se protegen sus derechos y se les niega asistencia y el acceso a la justicia, incluso cuando son víctimas de tráfico ilícito agravado. Por lo tanto, es esencial tener en cuenta su situación específica para garantizar que sus derechos como seres humanos, refugiados, niños, niñas o víctimas estén plenamente protegidos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Si desea obtener más información sobre los derechos de los migrantes objetos de tráfico ilícito y de las víctimas de trata, la UNORICI ha elaborado 2 módulos universitarios sobre el tema. Estas herramientas, que forman parte de una serie de 14 módulos, tienen por objeto proporcionar a la comunidad académica un instrumento orientado a la práctica para enseñar diferentes temas relacionados con el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. ¿Le gustaría saber más sobre las diferencias y similitudes entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? ¿El género en el contexto de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? ¿Cómo se ven afectados los niños y niñas por el tráfico ilícito y la trata de personas? Por favor, visite unorici.org/E4J. Bien, eso fue como un resumen de manera general de lo que vamos a checar. Entonces, miren, vamos a checar que, bueno, viene aquí lo que es la magnitud, pero en vez de especificarnos en lo de qué es, quiero que veamos primero la diferencia en lo que es la trata y lo que es el tráfico, ¿ok? Que son 2 delitos que están relacionados, pero que son diferentes. Y aquí es algo importante, lo que nos marca el Programa Nacional para prevenir lo de la trata de personas y tráfico, es que nos dice que cuando se trata del fenómeno de trata de personas, no se debe de investigar el delito, sino el fenómeno, porque ¿qué es a lo que nos referimos? El tema de la trata de personas involucra muchos otros delitos. Se han relacionado más de 14 delitos que suman esta unidad. Entonces, en vez de ser una investigación de un solo delito, se pide que se haga la investigación de un corte social, sobre toda esta relación que existe. Miren, fíjense, vamos a ver cuál es la diferencia entre trata y tráfico. La primera que vamos a encontrar de trata es que la relación de la víctima con el tratante se da de manera coercitiva y por medio de un engaño. Es lo primero que vamos a checar. Y les voy a poner un ejemplo que es, a ver, permíteme un segundo. Así,
Sí, estamos bien. Lo primero que les quiero poner un ejemplo para que lo tengan en la cabeza mientras que estamos viendo esto y que lo puedan ir relacionando, y quiero que sea un ejemplo actual. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de checar las noticias el día de ayer o hoy en la mañana? Porque esto es algo que está sucediendo ahorita. De hecho, ahorita están velando a la persona. En Veracruz, a una mujer de 20 años que estuvo con un reporte de desaparición de persona. ¿Sí saben de qué caso estoy hablando? Me parece que se llama Rosa Isela. Les platico un poquito. Hace unos días estuvo circulando en redes sociales la imagen de una mujer de 20 años que que estaba desaparecida y que además corría con la condición de tener un embarazo de 8 meses. Como les comento, la trata de personas está muy relacionada con la desaparición de personas. El día de ayer ya encontraron el cuerpo de esta mujer, pero la encontraron sin el bebé, le quitaron el bebé, ya se logró rescatar el bebé, y a ella después la sofocaron, la mataron. ¿Ese es un delito de trata de personas? Sí. ¿Cómo fue que cayó esta chica? Esta chica cayó mediante el engaño. Mediante un proceso de enamoramiento, alguien la estuvo seduciendo durante varios meses y después se quedaron de ver en un punto y la chica acudió y la persona la raptó. Ahora, cuando comenzamos a ver estos casos, no quiero que lo vean como una situación que es algo que no les puede suceder a ustedes. Cuando hablamos de trata de personas sobre todo, hay que ser bien conscientes que nos pueden suceder a cualquiera de nosotros. Cualquiera. Me van a decir, ¿cómo es posible si yo ya tengo más de 18 años, estoy estudiando una licenciatura y demás? Pero quiero que vean que esto depende mucho también de las características sociales con las que nos estamos enfrentando. Cuando estamos hablando de un país en una condición de pobreza, ¿qué es lo que más buscan las personas? Trabajo. ¿Y cómo entonces puedo lucrar con eso? Con trabajo. Entonces, por ejemplo, ahorita una de las técnicas que se están utilizando para jalar personas para tratas, en caso de varones, está haciendo mediante empleos engañosos. Entonces yo los cito para que vayan a una entrevista de trabajo y realmente lo que sucede es que los voy a desaparecer. Voy a tratar con ellos. Y se pueden hacer como muchísimas cosas, incluso hay cosas muy complejas, fíjense. Pensemos en el tráfico de órganos, que no crean que es tan fácil traficar con órganos, porque para poder pasar un órgano de un cuerpo a otro tiene que haber compatibilidad sanguínea. Luego imagínense que le quitó el hígado y pues la persona tenía hepatitis y pues, o cirrosis, pues ya no me sirvió. Entonces tenemos que hacer una investigación de salud. Pero imagínense que ahorita todos los que están aquí enfrente de mí, les digo, oigan, ¿qué creen? En la Comisión de Derechos Humanos vamos a tener una nueva vacante y es de visitador o visitadora. El salario está interesante y queremos que sea una persona que esté recién egresada. Y estamos con una cercanía muy ustedes con la UNEDEL, entonces queremos que sea de su universidad. Entonces para eso vamos a hacer una serie de entrevistas y en las entrevistas yo les pregunto, sí, cuestiones de derechos humanos, pero también historia de vida, cómo andan su tema de salud, y luego les paso formularios para que me pongan su tipo sanguíneo, y luego les digo a los finalistas, ¿qué crees? Pues estás en la terna final, y pues como te vamos a dar seguro de gastos médicos mayores, entonces tienen que ir a hacer un chequeo médico, y ustedes van, pero si hasta contentos, y les hacen todo el historial, y con eso ya tienen todos los datos sensibles. Y entonces ya sabemos a quién vamos a desaparecer. Cualquiera de ustedes puede caer, ¿no? Por ejemplo, se nos han llegado casos de temas de trata de personas, de chicos que estaban terminando la carrera y se ofrecen servicios sociales en India. Y los chicos se van a hacer su servicio social en India y pues resulta ser que era una red de tratantes de personas. Fíjense, o sea, son cosas que sí suceden. Y ahora, por el tema de las mujeres, hay ciertos países que las mujeres somos más fáciles que caigamos. Y eso también tiene que ver con género. Las mujeres latinoamericanas
Es fácil que caigamos en ese tipo de cosas, porque nos enseñan obediencia, nos enseñan a confiar, nos enseñan a no poner límites claros, a que tener una pareja es lo mejor que puede suceder en este mundo. Entonces, somos un caldo de cultivo para que si alguien llega y nos habla bonito, es fácil que caigamos. Incluso antes de entrar a la diferenciación de lo que es trata y trata, tráfico y trata, fíjense, en México hay un estado, lo conocen, que se llama Tlaxcala. En Tlaxcala hay un municipio que se llama Tenancingo. En Tenancingo, así como podemos decir que de Tonalá la tradición son los jarritos, de Tenancingo es un municipio de tratantes, de personas de trata de personas, y son los negocios familiares. Si tienen oportunidad, por favor, el día de hoy métense a YouTube y chequen trata de personas Tenancingo, Tlaxcala, y se van a llevar la sorpresa de su vida, porque no se los evidentemente esto es una hora, no alcanzamos a proyectar toda la investigación o toda la información, pero para que ustedes se puedan dar una idea más clara, échense una vuelta para que vean cómo está el problema en México, de qué tamaño es la magnitud, ¿va? Pero bien, ahora sí, haciendo un poco de referencia hacia las dos, la trata de personas, vamos a ver que la víctima es engañada. Cuando hablamos de tráfico de personas, estamos hablando que la víctima no es engañada, la víctima sabe a lo que va. El tráfico de personas, se los voy a resumir rápidamente, tiene que ver con los famosos polleros, con atravesar fronteras. Y entonces cuando alguien quiere atravesar una frontera internacional y no tiene toda la documentación migratoria necesaria, busca a una persona que pueda tener la facilidad de atravesarlo. Entonces, esta no es engañada. De hecho, si se fijan, otra diferencia, en el tráfico la persona va y busca a la persona que va a que le va a ayudar a cometer el delito, ¿sí? Y en la trata, la persona está en su casa tranquila y van y la buscan. Es diferente. Otro punto que vamos a encontrar es que con la trata, para que se lleve a cabo, no es necesario que se crucen fronteras. Puede ser al interior del país. Por ejemplo, frases como, es que tú vete a Oaxaca, Guerrero o a Chiapas y agarras a una chica que se puede venir a hacer el aseo aquí y le pagas y vive en tu casa y trabaja de lunes a lunes las 24 horas del día, pero no es trata de personas, ¿eh? Eso es esclavitud. Evidentemente es trata, pero dentro de esta visión se ve como muy normalizado, así como búscate una muchacha, porque incluso esa es la palabra, no es trabajadora doméstica, es una muchacha que venga de allá y hasta favor le vas a hacer tú, porque allá viven con mucha pobreza, pero en realidad esa es otra forma también de tratar a las personas. Entonces, insisto, no es necesario que se atraviesen las fronteras. En el delito de tráfico sí necesariamente tiene que haber un cruce fronterizo, a fuerzas. Por eso es de que México tiene tantos focos a nivel internacional en el tema de tráfico, por la frontera que tenemos hacia Estados Unidos. El cruce fronterizo más transitado de manera diaria es el de Tijuana a San Isidro. La frontera norte, esa es la que tiene a nivel mundial la mayor cantidad de personas que cruzan por día. Entonces, tomando en cuenta esta referencia, podemos entender por qué México es un lugar de traslado. Incluso en ese tema de tráfico está totalmente las problemáticas como en foco rojo. Actualmente Tijuana tiene un problema serio con una cantidad fuerte de personas migrantes de Haití que han quedado varadas y no logran atravesar la frontera con Estados Unidos. Y ahí están. Entonces, como checan, son problemáticas actuales. Es algo que sucede el día de hoy. Bien, en la trata, las principales víctimas son mujeres, en el orden que se los voy a decir. El orden correcto es inverso al que está escrito ahí, por cantidad, ¿ok? De las que más se tratan son mujeres, después
niñas y después niños. Los motivos son diferentes. En mujeres y niñas tienen que ver con trabajo sexual. Incluso esto, como es un problema social, tiene también que ver con contextos comunitarios. Por ejemplo, si hablamos de la India, que es otro país que tiene un problema fuerte con esto, aparecen los matrimonios forzados. En México no hay tanta trata de personas por matrimonios forzados, pero sí está latente este tema. Entonces, ese es para mujeres y niñas. México es internacional, más bien, es productor a manera internacional de pornografía infantil. Somos de los países que más producimos pornografía infantil. Entonces, en ese sentido, niñas y niños, súper buenos, sobre todo niñas. Y los niños actualmente están siendo muy traficados con la figura de halcones para lo que tiene que ver con crimen organizado de narcotráfico. ¿En qué sentido? De que si yo pongo a un chico de 18 años en la esquina a que esté revisándome y avisándome quiénes pasan, quiénes no pasan, esto es más sospechoso. Pero si pongo un par de niños a jugar pelota en la calle todos los días en la tarde, pues no es tanto. O si pongo a los niños a jugar en un cuarto y desde la ventana estén observando cosas, es menos sospechoso. Entonces, los niños están siendo muy tomados por el crimen organizado, específicamente narcotráfico. E incluso esto sirve para comenzarlos a enlazar en la cadena, pues no sé cuál sería la manera de llamarlo, la cadena jerárquica del narcotráfico. O sea, comienzan con los puestos más bajos, que son los halcones, y le van subiendo a distribuidores, a manejar algunas zonas y demás. Entonces, estos son el enfoque. Por el contrario, cuando hablamos de tráfico de personas, las personas que normalmente más lo viven son varones, son hombres. Poco a poco comienza a ver y se está aumentando la cantidad de mujeres que migran o que migran solas, pero aún así sigue más cargado hacia los varones. Otra de las diferencias que vamos a estar encontrando es que en la trata los riesgos y daños se presentan todo el tiempo, a diferencia del tráfico. El tráfico, el riesgo se acaba cuando cruzan la frontera. Hasta ahí llegó lo que podía suceder. Si no fueron abandonados en el desierto, ya no fueron. Si no fueron abusados sexualmente, ya no sucedió. Pero en la trata de personas esto sigue. Y es un continuo. Y el hecho de atravesar una frontera a veces nada más los revictimiza más. Pueden durar años con las personas tratantes y seguir con esta situación. Por ejemplo, algunas organizaciones que trabajan con temas de trata de personas dicen que uno de los delitos, o donde podemos encontrar a muchas mujeres que están siendo, o que más bien fueron tratadas, son en las cárceles que se encuentran en la frontera, tanto de Estados Unidos como de México. Porque son mujeres que están siendo explotadas sexualmente, que cuando se encuentran con alguna enfermedad sexual, una infección de transmisión sexual, cuando se encuentran en algún periodo menstrual, que no pueden estar siendo explotadas sexualmente, muchas veces, o que no cumplen con la cuota que se les pone, a veces las ponen como mulas y las ponen a que pasen droga de un lado a otro de la frontera, y entonces cuando son cachadas, las llevan a la cárcel. Y fíjense lo que es la injusticia y lo que no es trabajar con perspectiva de género. Son mujeres que entonces terminan pagando condenas en la cárcel cuando en realidad son mujeres delincuentes que cometen un delito o son víctimas. Son víctimas. Y el Estado las está revictimizando por no hacer este trabajo de la perspectiva de género y de investigar si no nos encontrábamos ante un caso de trata de personas. Pero muchas mujeres son utilizadas como mulas. Bien, en la trata, en ocasiones existe una transacción de dinero al trasladar la víctima
ya que generalmente la ganancia se da en el lugar del destino. Es decir, cuando hablamos de la trata, rara vez las mujeres son las que ponen el dinero. Y si lo ponen es bajo el engaño, cuando todavía están en esta etapa del engaño. Normalmente la trata, cuando hay un cruce de fronteras, el dinero es pagado por la organización delictiva. Porque el objeto comercial es la mujer, o la niña, o el niño. Cuando hablamos de tráfico de personas, la transacción lo paga la persona interesada directamente. En la trata, por lo general, la relación entre la víctima y el tratante es más prolongada y compleja. Esta parte es la clave. Esta parte es la difícil. Si tú le preguntas a una persona que es víctima de trata de personas, ¿quién es su tratante? Si esa persona es su tratante, te va a decir que no. La mayor parte de las ocasiones te va a decir que es su pareja. Y que esa pareja, pues sí, tiene muchas parejas, pero que es su pareja. Y esto también tiene que ver con síndrome de Estocolmo. Son mujeres que son expuestas a muchos temas de violencia que después les cuesta trabajo entender lo que está pasando y duelen. Quizás alguno de ustedes pueden decir, es que ¿cómo te puedes enamorar de tu victimario? ¿Cómo no te puedes dar cuenta que no es tu pareja? Es que eso del síndrome de Estocolmo es bien raro, es muy absurdo. Y ahí les voy a pedir que no sean tan duras con las personas que están viviendo esta situación. Y les voy a poner un ejemplo que seguramente ustedes ya vivieron. Pueden levantar la mano quien los hayan asaltado, robado. Casi nadie, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Si se fijan, a la mayoría nos ha tocado algún tema de esos delitos. A ver, guardamos silencio, chicas y chicos. Fíjense lo que es la violencia, lo difícil que es la violencia. A lo mejor si ustedes no les han pasado lo de este delito, a lo mejor algún ser querido. Pero cuando hay uno de este tipo de situaciones, automáticamente sucede la siguiente conversación. Así que te robaron el celular, híjole, qué mala onda. Sí, pero afortunadamente estoy bien. Sí, gracias a Dios no me pasó nada más. Afortunadamente me dejaron ir. Sí, no me pegaron, no me golpearon. No me levantaron, nada más se llevaron mis cosas. Ah, qué bueno que quedó todo en lo material. ¿Sí lo han escuchado esta parte? Es como el clásico, ¿verdad? Fíjense, esta parte a mí se me hace mágica. Cuando escucho cada vez que alguien dice eso, de verdad se me hace mágico. Porque ¿cuánto tiempo puede durar un asalto? ¿Menos de 1 minuto? 2 minutos, o sea, es un tiempo muy corto la exposición que tenemos ante la violencia y automáticamente nuestro cerebro modifica la percepción de la situación y comenzamos a agradecer cosas que no tendríamos por qué agradecer. Agradecemos que no nos hayan golpeado, agradecemos que no nos hayan violentado, que no nos hayan levantado, que son cosas por las cuales no tendrían que agradecer. Imagínense que el día de hoy ustedes regresan a su casa y les dicen, oye, ¿cómo te fue en el Congreso? Muy bien, fíjate que hubo una ponente que se llamaba Sofía y bien buena onda, no nos golpeó. Suena chistoso, ¿verdad? ¿Y por qué suena chistoso? Porque no estoy ejerciendo violencia. Pero si yo en este momento saco un arma, los amordazo a todos, les robo sus cosas y les preguntan cómo les fue, les van a decir, pues no muy bien, pero hasta eso que Sofía bien buena onda no nos golpeó. Y sí va a tener sentido, ¿verdad? Fíjense, si nosotros con la exposición de 3 minutos a una situación de violencia trastoca nuestra manera de entender la realidad, imagínense una persona que lleva años en una relación de abuso emocional. Años. No le podemos exigir de manera tan clara que denuncie a la persona que está siendo traficada. Entonces no esperen cuando es una víctima de trata que les diga sí es mi tratante.
Y aquí es bien importante porque muchas sentencias no prosperan en ese sentido, porque les preguntan y dicen, es que hubo consentimiento por parte de la víctima. Y ahí el consentimiento está mal entendido, ¿ok? Es como si dijeran a un niño de 6 años, pues es que él quiso que lo abusaran, le preguntó. No tiene sentido, ¿verdad? Con la otra tampoco. Entonces, este tema del consentimiento hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque la mayor parte de las sentencias, justamente por ahí es por donde encontramos el problema. En el tráfico, pues la relación entre la persona traficada y el traficante llega a su fin cuando el migrante llega al lugar destino. Es decir, atraviesan la frontera y con su jamás se vuelven a ver. Y con la trata, la relación de explotación sigue y continúa, ¿va? Entonces, en este sentido, desde aquí antes de llegar para acá, ya les estoy haciendo una revoltura con todas los estoy trayendo a turistear por toda la presentación. Pero quiero que chequemos entonces esta parte de cuáles son entonces las causas, por qué es un problema o por qué llegamos a la trata de personas. Lo primero que vamos a ver es que un problema que es la pobreza. Cuando vivimos en estados, en gobiernos donde hay un tema de pobreza, y pobreza no tan solo entendida en términos de dinero, sino también en pobreza de educación, de redes de oportunidad, de estrategias de crecimiento, es más fácil que entre la trata de personas. Por temas de desigualdad social y económica, por eso también viene siendo el tema de la trata. Por las restrictivas políticas migratorias, también por temas de libre mercado, la impunidad de las mafias internacionales. Fíjense, en temas de trata de personas y tráfico, ha habido un giro interesante en la manera en la que se aborda este delito. Antes se buscaba verlo únicamente desde una estrategia penal y ahora se ve que no ha funcionado eso. Entonces el Programa Nacional para abatir la trata y el tráfico hace mucho énfasis en la prevención y en desmantelar las redes de trata de personas. Sí es un delito, pero ya no se ve únicamente como delito. Se ve, insisto, en este tema de un problema social, porque entonces comienza a ser muy camuflajeado. El tema de la trata y el tráfico, estos dos delitos, pasan a ser completamente desapercibidos. Si nosotros pensamos que una persona que trafica o que trata a las personas es un hombre, perdón por todos los calificativos que voy a decir, sucio, feo, mal, como malo de película, que huele mal, que es grosero, pues jamás vamos a dar con los tratantes ni los traficantes, jamás, porque justamente estos grupos de los que se apoyan es de la confianza, es la persona que jamás te imaginarías que estuviera lidiando un tema de estos, esa es justo la que la está haciendo. ¿Y por qué lo hace así? Porque precisamente nadie lo imagina, esa es la estrategia. Hay un investigador que el día de hoy existe, está vivo, se llama Roberto Corsi, lo pueden investigar, es un hombre que trabajó el tema de masculinidades de una manera extraordinaria, de hecho él es como la punta de lanza en temas de investigación en masculinidades. Y hace unos como 13, 15 años lo llevaron a la cárcel, él ahorita está en la cárcel porque descubrieron que él tenía una red de trata de pornografía infantil, me parece, internacional. Y su último libro era justamente sobre eso, sobre lo difícil que es detectar a las personas que tenían estos temas. Fue todo un escandalazo porque no sabían si sacar sus libros de las librerías, si seguirlos vendiendo. Primero los sacaron y después se dijeron, pues bueno, sí cometió un delito, pero lo que sacó de aquí, pues sí sirve. Y entonces, bueno, finalmente sus libros siguen estando a la venta, los puedes consultar, es muy bueno en lo suyo que es legal, pero ahorita está en la cárcel por un tema de trata de personas. Entonces, si se fijan,
hay muchísimas causas, el tema es un fenómeno muy complejo, pero entonces, ¿qué es? ¿O cuáles son más bien los lugares donde podemos encontrar a estas personas? Los vamos a encontrar principalmente en clubs nocturnos, en burdeles, en table dance, en bares, en restaurantes, en plantaciones agrícolas. Hace poco la Comisión Estatal de Derechos Humanos tuvo una intervención en la zona de Los Altos de Jalisco, en justamente una plantación agrícola por una relación con trata de personas, en fábricas, en cárceles, en hoteles, en establecimientos de masajes. Y entonces, si se fijan, a ver chicos y chicas, yo sé que andan cansadones. Si se fijan, en cualquiera de estos lugares que están aquí, son lugares por los que todos hemos atravesado. Entonces, aquí el compromiso va desde dos filas, desde ustedes una como a nivel profesional, en el tema de defender a este grupo poblacional, o sea, atender esta situación, y también desde otro lado como consumidores. Y aquí, perdón que dirija tan claro la fecha, pero aquí el tema es hacia los varones, hacia los hombres. Si las que son explotadas o las que somos explotadas somos mujeres, normalmente ¿quiénes son los que consumen? Y digo consumen porque al final del día ven a las mujeres como objetos consumibles, son los varones. Entonces, ojo cuando apoyen imágenes, películas de pornográficas y demás, muchas veces ese material tiene que ver con trata de personas. Entonces, ojo con los amigos que se van a los burdeles y demás, porque ahí también tiene que ver con un acto de congruencia, es apoyar ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, aquí hay que ser muy, muy, muy congruentes en esta parte. Bien, bueno, aquí vienen unas cifras más o menos. En México, fíjense cómo están las cantidades. Les pongo esto, se los quise poner esto, porque he estado haciendo mucho énfasis que es un tema dirigido hacia mujeres, dirigido hacia niñas, que afecta principalmente en ese sentido. Pero no es lo mismo cuando se los platicamos a cuando vemos las cifras. Estas son cifras en México. Entonces, fíjense, del 2012 al 2017 se detectaron en México 492 víctimas de trata y tráfico de personas, de las cuales, bueno, 492 hombres y 3.308 mujeres. ¿Se fijan que la proporción es exageradamente distinta? Exageradamente diferente. 289 eran niños y 1.086 niñas. De nuevo, los datos son fabulosos porque nos dan información muy claro. Bueno, lo del consentimiento, que era lo que les comentaba, que es como de los grandes mitos en el tema de trata y tráfico. Bueno, si ahora ya sabemos más o menos de qué es la trata, qué es el tráfico, pues surgen algunas preguntas. Una es cómo evitar ser víctima de la trata de personas. La primera es cuando escuchen que se les realiza una oferta de trabajo que suena demasiado buena para ser verdad, es fácil, no es verdad. ¿Ok? Entonces, pónganse listos con lo que tiene que ver con ofertas de trabajo. Por ahí encontramos una línea de las principales. A los hombres es la principal. La segunda, hacer promesas de un empleo bien remunerado y un mejor nivel de vida. La misma. Decir que van a hacer realidad los sueños de las víctimas con convencerlas como ser modelos o ser actrices. Este tipo de discursos se escuchan con bastante frecuencia. Otra, hacer creer a la víctima que le van a ayudar a cruzar la frontera de algún país. Cuando comiencen a escuchar ese tipo de cosas, que les brinque. Enamorar o proponerle matrimonio a la víctima. Lo que hablan los tratantes, si tienen la oportunidad de checar ese documental que les digo, son una serie de documentales, y duran buen rato. Pero en uno de ellos hace la entrevista con un tratante
Y él dice que por normativa, que ellos lo tienen muy bien estudiado, son 3 meses mínimo lo que le tienen que invertir a una mujer en el proceso de enamoramiento. Mínimo. Y en esos 3 meses se dedican a ser las personas más encantadoras que pueden existir. Más encantadoras para envolver a la víctima. Y ya que la víctima está súper enamorada a la mujer, le dicen, oye, ¿qué crees? Es que me están ofreciendo un muy buen trabajo en la Ciudad de México. Yo me tengo que ir, pero no me quiero ir sin ti. Y me quiero ir para tener una mejor oportunidad de trabajo, para poder tener una mejor calidad de vida contigo y para nuestros hijos. Entonces, casémonos. Y uno dice, si llevo 5 meses saliendo con él, por Dios, a veces en un fin de semana salimos del antro con novio, entonces acá le dedican más tiempo, 5 meses, 6 meses. Y me ha tratado tan bien, me caso, y caso entre comillas, porque evidentemente son documentos falsos, o incluso no siempre son documentos falsos, y entonces después las separan de su familia y ya no las vuelven a ver. ¿Va? Entonces, fíjense el tiempo que le invierten en este sentido. Bueno, el secuestrar la víctima, comprar a la víctima de alguna otra persona, incluso algún miembro de su familia, es decir, si tú no haces esto, entonces lo que no te estoy haciendo a ti, se lo voy a hacer a un familiar tuyo. Y entonces colaboras porque colaboras. Bien, ahora yo sé que la mayoría no la mayoría, aquí todas y todos están estudiando para ejercer derecho. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos de los cuales nos podemos apoyar? Bien, cuando hablamos, lo vamos a hacer como 2 bloques. Uno es el de los instrumentos nacionales, que en la parte de los instrumentos nacionales vamos a encontrar principalmente 2, el que tiene un carácter federal, que es la ley para prevenir y sancionar y sancionar la trata de personas, y su equivalente con la ley estatal. ¿Ok? La mayor parte de los estados de la República tienen una ley referente a trata de personas. Hasta hace un par de años la única que no lo tenía era Campeche. Algunas lo tienen más armonizado con los documentos internacionales, otros no tanto, pero en general vamos más o menos bien. En cuanto a la normatividad, de manera internacional vamos a encontrar 2 instrumentos principales, pero hay más. De los instrumentos internacionales vamos a encontrar la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y el protocolo complementario, que es para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Acuérdense que los comités pueden venir a México, parte de las obligaciones que es a vigilar cómo están las cosas, y nosotros tenemos que estar pasando reportes e informes de cómo está la situación en el país. Bien, aquí está toda la lista de los documentos. Si se fijan en la primera columna viene el tema de trata de mujeres específicamente. ¿Por qué de trata de mujeres? Ya vimos los números de por qué se tiene que decir específicamente de mujeres. Vemos en la segunda el nombre del acuerdo, de la convención, que tiene que ver, fíjense, cómo comenzaron. El primero es el Acuerdo Internacional para la Suspensión del Tráfico y Trata de Blancas, así comenzó, y poco a poco ha ido cambiando el nombre, pero son todos estos documentos. La segunda columna viene la fecha de la firma, y en la tercera la ratificación, que acuérdense que hasta que está ratificado es hasta cuando entra en vigor. Aquí vamos a encontrar también más documentos internacionales. El primer bloque va a ser lo que tiene que ver con trabajos forzados y el último con esclavitud. Y bien, finalmente, y para ajustarnos al tiempo, ok, ya me dijeron cuáles son las causas de la trata de personas, cuál es la diferencia entre trata y tráfico, más o menos cuál es el contexto social, cuál es el marco jurídico del cual nos podemos apoyar. Ahora el tema es, ¿a dónde nos podemos apoyar? ¿En dónde? ¿Cuáles son las instancias? Pues bueno, vamos a checar que de manera nacional está la Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. A nivel estatal
está la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con esa dirección. De manera especializada en Jalisco está el Centro de Justicia para las Mujeres, con formación específico con la perspectiva de género, y finalmente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que si bien nosotros no atendemos directamente la función de atender a una víctima de trata de personas, sí nos aseguramos que las instituciones realicen bien su trabajo en ese sentido. También, no menos importante, esto es como, estas son instancias para atender como el caso de una persona, pero esta es para checar el caso de la trata de personas o el tráfico como un tema social. Hay una comisión intersecretarial para la prevención, sanción y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Esta es la página de internet, literalmente es una captura de pantalla, donde ahí viene el programa nacional, donde vienen todos los indicadores, se tienen que estar presentando informes anuales sobre este delito, entonces es una muy buena fuente donde podemos obtener información. Y pues bien, buscando apegarnos al tiempo, lo logramos. Muchas gracias. Agradecidos enormemente por su presencia y también por sus vastos conocimientos. Creo que tenemos claro que México ocupa un deshonroso primero o segundo lugar en estos delitos. Por lo tanto, el conocimiento nos hará libres y eso también permitirá que avancemos en materia de derechos humanos. Nuevamente, gracias, doctora. Y en este momento me permito pedir la presencia del maestro Sergio de Jesús Tello Montes de Oca y también de una vez al alumno Aldo Robles García. Doctora, muy buenas tardes y reciba a nombre de la universidad este reconocimiento por esta excelente plática. Muchísimas gracias. Doctor, por parte de toda la comunidad estudiantil y de la Universidad Enríquez de León, me complace entregarle este reconocimiento y agradecerle por su gran experiencia y que haya compartido todo su conocimiento con nosotros. Muchas gracias.